investigación es cualitativo con un diseño de tipo fenomenológico hermenéutico. Se evidenció múltiples estrategias puestas en marcha por los docentes sin que se logre dar solución a la problemática planteada. Es de anotar que aunque el mejoramiento en infraestructura, la actualización en tecnología, el mejoramiento en la cualificación docente, aún no es posible generar cambios de fondo frente a la formulación y cumplimiento de las normas, así como la impuntualidad y su incumplimiento. Las palabras claves son convivencia, clima escolar, conductas conflictivas, gestión institucional y violencia simbólica. Bueno, entonces establezco el problema de investigación. El problema de investigación lo hago de lo general a lo particular, entonces se analizan como todas las situaciones de dificultad de convivencia en los sitios de educación a nivel de la básica secundaria, a nivel internacional, y eso lo voy bajando a nivel nacional, y una vez se ubica a nivel nacional, se ubica en la localidad y luego en el colegio. Tomo datos de varios autores, tomo datos específicamente de la Secretaría de Educación en tanto al documento del clima escolar, y luego llego a, bueno, eso es como el problema de investigación. Luego trato de establecer el marco teórico, en donde ubico algunos conceptos y algunas teorías como el maltrato emocional, el concepto de bullying, seguridad en ambientes escolares, acoso sexual y cibernético, maltrato físico e intelectual, el abordaje del conflicto. También hago como un elemento de contrastación entre la violencia y la convivencia. Entonces la convivencia desde visiones psicosociales y pedagógicas. Entonces más o menos tratamos de dar un concepto de convivencia, de conflicto. En el marco de referencia cito el colegio en su PI y los programas que se han venido desarrollando para tratar de dar solución a los problemas en la institución. La metodología, bueno, entonces es una investigación básica, cualitativa, de tipo fenomenológico, hermenéutico. ¿Qué instrumentos utilicé? Lo que utilicé básicamente fueron 4 instrumentos. A ver, los 4 instrumentos, ¿cuáles fueron? Uno de los instrumentos para recoger información es la observación participante. Aquí fue necesario hacer como un ejercicio de objetivización de mi cotidianidad. Es decir, de que yo estoy inmersa en el espacio en donde la situación problemática se da, y por estar inmersa allí, pues yo tengo un sesgo en la lectura que hago. Entonces, toca hacer un ejercicio un poco de objetivización de esa lectura de la realidad. Entonces se arma como un formato en donde se hacen unos registros de observaciones de algunos eventos. Selecciono eventos específicos como reuniones de docentes para mirar cómo está la relación entre nosotros, reuniones del consejo académico, el descanso de los estudiantes. Durante todo un año traté de estar en el descanso tomando muchas fotografías y haciendo lectura de cómo se relacionan los estudiantes, de cómo es la relación del docente con el estudiante en el momento del acompañamiento, en tanto a la convivencia. Ese es un instrumento que utilicé y fue convalidado en la universidad por algunos docentes. Y pues de ahí se hace la lectura, se hace como todo un análisis estructural de la escritura que yo hago y se sacan unas conclusiones. Luego utilicé otro instrumento que es la matriz para revisión documental. Entonces, parte de la objetivización, de revisar lo que yo estaba haciendo, era yo lo observo, yo lo percibo, yo emito un juicio acerca de ello, pero además hay unos documentos legales e institucionales que se deben desarrollar y que de alguna manera deberían darnos estructura lógica de trabajo. Entonces, ¿a dónde me voy? A hacer una revisión de la matriz documental. Esto es sacado de un documento que se llama Evaluación de los procesos de la institución según ese se llama. Es una cartilla de la Secretaría de Educación en donde nos dicen evalúe el sistema institucional en general. Entonces yo ubico los componentes que son pertinentes a mi problema de investigación. Para decir que esos son los componentes que son pertinentes, tocó hacer todo un estudio de toda esa cartilla. Entonces miramos, por ejemplo, en componentes el ambiente físico, la motivación hacia el aprendizaje, el manual de convivencia, el manejo de los conflictos, esto en tanto a clima escolar. En participación y convivencia, entonces en los componentes analizo participación de los estudiantes y otros, no imprimí todo. Y miro en qué nivel está cada uno de esos componentes. Hay 4 niveles, existe, es pertinente, está apropiado y hay un mejoramiento continuo. Con esta cartilla se puede hacer, se pueden extraer algunos elementos que nos permiten hacer evaluación institucional y que evidentemente se hizo. O sea, parte de lo que como en el 2010-2011 yo le aporté a la matriz que se hace para evaluación institucional tiene que ver con este documento. Entonces, en general lo que yo veo es que sí existen los componentes desarrollados a nivel institucional, es decir, el documento está, la formulación está,
está en proceso de pertinencia, es decir, cada vez lo estamos apropiando, adecuando más a nuestra realidad de momento. No están apropiados, en general no están apropiados, y por ejemplo para manual de convivencia hay un mejoramiento continuo. No están apropiados, y aquí hay una descripción de por qué no están apropiados. La apropiación es que todos lo conocemos, lo leemos, lo hacemos para nosotros y lo practicamos. Y no está pasando siempre y en todo caso en tanto a la convivencia. Luego yo saco una evaluación de ese documento, le coloco unas calificaciones y unas valoraciones, y lo que encuentro es que los documentos existen, pero no tienen influencia directa en mejorar el problema. O sea, está todo, pero no estamos solucionando nada. Luego vamos en dos estrategias, en dos instrumentos. Luego apliqué una encuesta de clima escolar y victimización para los estudiantes de sexto a 11. ¿Esta encuesta de dónde salió? Esta encuesta fue la que prepararon para este documento. Una encuesta previa, estuvo piloteada, estuvo absolutamente legitimada, legalizada. Ustedes saben que para hacer una encuesta en un proceso de investigación se debe pilotear y muchas personas deben decir, aplica. En este caso yo hice la fase. Una que ya la habían evaluado y valorado, la asumo, y lo que hago de ella es tomar lo que a juicio personal es pertinente, y algunos pares académicos me dicen, sí, es pertinente. Entonces se la aplico a un mundo de estudiantes, fue a casi 500 estudiantes, se la apliqué de sexto a 11, o sea, la población. Se la apliqué a todo el mundo, y lo que hicimos fue empezar a sacar categorías de estudiantes por edades, que de alguna manera en el documento que dice evidentemente la propuesta de ciclos del año 2009 tiene mucho sentido en tanto a la forma como los muchachos se relacionan por sus edades, es decir, es una verdad revelada, pero con la cual discutimos hasta la fecha, es decir, no creemos en la propuesta de ciclos. Entonces, nada, pues se toma como esa conclusión una vez los muchachos leen esto, lo trabajamos, y sí, evidentemente nos damos cuenta de que, por ejemplo, los niños de sexto y séptimo tienen unos niveles de agresividad verbal, un poco física, que está mediada un poco por el juego, un poco por querer ser un poco líderes. En octavo y noveno, en el ciclo 4, los muchachos, sus intereses empiezan a cambiar un poco, y hay un altísimo riesgo de consumo de SPA. O sea, ahí se nos dispara el consumo del SPA. Y en décimo y 11 es donde como que se encarnan los problemas, y los muchachos que no solucionaron sus problemas de agresividad, de violencia, entonces terminan siendo ya un poco delincuentes. Ya terminamos un poco en la delincuencia institucional. Entonces ahí es donde encontramos o muchachos que están muy relajados frente a lo académico, es decir, no les interesa esto porque no les da respuesta a sus intereses, el sistema educativo no les está dando respuesta a sus intereses. No logramos venderles ciertas ideas, pero adicionalmente a esto, los muchachos que no solucionaron sus problemas de convivencia tienen encarnado el problema, y es donde ya tenemos niñas que son prepago, donde tenemos ya expendedores de droga, pero este problema ya se venía incubando antes. Está el resultado cuantitativo y cualitativo analizado de esa encuesta, que fue apropiada para el colegio, y un último instrumento que utilicé fue una entrevista doble. Entonces fue una entrevista a algunos docentes que formaban parte del comité académico, que eran los que yo tenía como acceso más cercano, y a los directivos. Entonces en la entrevista, ¿cuáles eran las constantes? Ubicar quiénes eran, de qué línea eran, las edades que tenían y cuánto tiempo llevaban trabajando en el sistema educativo, que eso me da perfiles. Luego se cruzaron todos los perfiles y se hicieron preguntas básicas, ¿no? Para mirar si por lo menos tenemos aproximaciones conceptuales o nociones, o aproximación a nociones conceptuales más o menos parecidas. También se analiza con el programa, ¿cómo se llama el programa este que analiza? ¿Hermes? No. Atlas-T. Con Atlas-T. Entonces se pone toda esa información en un programa que sirve para hacer análisis de información cualitativa, que se llama Atlas-T, que yo pensé que era complejísimo y es súper sencillo. Es muy chévere porque él me permite categorizar y sacar como nodos de información. Entonces se utiliza Atlas-T, y Atlas-T me permite darme cuenta de que también de las verdades reveladas, y es que sí es importante la cantidad de tiempo que se tenga en el sistema en tanto en la percepción de los hechos. El ejercicio de la democracia representativa se corren unos riesgos altísimos, porque si nosotros ponemos a tomar decisiones en esa democracia representativa a personas que tienen unas lecturas que no necesariamente son coherentes con la mayoría que está representando, pues se complejiza la toma de decisiones a nivel institucional, y ahí vamos a tener un lío a nivel institucional en tanto la convivencia, porque no nos ponemos de acuerdo en casi nada.
Le decimos sí a todo, pero no nos ponemos de acuerdo casi nada. Entonces digamos que aquí también pues se hizo ese ejercicio de la entrevista, se encontraron algunas situaciones en donde los directivos teníamos ciertas, fue clarísimo, quienes hicieron parte de la encuesta. La rectora de entonces, Alba Mercedes, Janet, que es la coordinadora que estaba entonces, Adrianita, Álvaro y la Joana. Y había, en el análisis que se hizo de las respuestas de la encuesta, estábamos cerquita, las mujeres y Alvarito estaba en otro lado. O sea, es muy interesante ver cómo se dan las lecturas de las mismas realidades. Y digamos que ahí, por ejemplo, era importante el cruce de los coordinadores de convivencia. Sí, era muy importante el cruce de las lecturas y eran bien distantes. Cómo se hacía la lectura de esas realidades. Entonces, eso complejiza el sistema. Depende de cuál es mi zoom, el zoom de la lectura que yo hago de la realidad, me muevo frente a la realidad. Entonces, eso me parece que son elementos que finalmente terminan siendo parte de los factores escolares. Lo que yo les digo es un ejercicio no solucionado, es un ejercicio que me permitió tener un poquito más de elementos para decir con un poquito más de tranquilidad que lo que nosotros leemos de alguna manera tiene ciertos sentidos, pero no veo las posibles soluciones y es lo que pretendo se pueda hacer. Propuesta, podríamos nosotros, a partir de lo que ella ya ha realizado, que es bastante bueno, y fuera de eso no está contextualizado a partir de una sola mirada, porque ella dijo de la Joana, de Álvaro, y nombró a varias personas, nombró a los profes, nombró a los estudiantes y todo. No podríamos tomar y retomar lo que ella está haciendo y que nos sirva a nosotros como base. Por ejemplo, a mí me podría servir perfectamente en mi trabajo, porque mi trabajo tiene que ver con la percepción que los chicos tienen acerca de todas estas cositas que ella nos decía y que sirve para su autoconstrucción de ciudadanía. Entonces, no sé si de pronto se pudiera rescatar muchas cosas de las que ella dice. Uno. Dos, ella dice y que le preocupa mucho el clima escolar y ¿cómo se llama eso? La percepción simbólica que los chicos tienen acerca de su realidad inmediata. Y habla de que es necesario objetivizar esa realidad. Yo le preguntaría a ella, porque ella dice que trabajó varios componentes, ¿cómo lo hizo exactamente? Me quedo como el vacío, ni cómo lo hizo. De pronto eso sirva para que nosotros podamos agarrarnos de ahí y sentar ya las bases más fuertes del proyecto nuestro. Y tercero, yo quiero mirar la matriz de evaluación, porque ella dice que no está apropiada por el colegio. Entonces quisiera saber por qué no se apropió el colegio de ella. Mira. Bueno, voy desarrollando un poco que el trabajo de ella parte de unas hipótesis predecibles, es decir, de una comprensión previa de lo que podía estar pasando con la convivencia y la ciudadanía como factores escolares, y plantea un ejercicio comprensivo en el nivel de la comprensión. Fue directivos, docentes, consejo académico, observación de actuaciones. No hice ninguna entrevista a estudiantes, o sea, yo no me acerqué al estudiante, yo lo hice con un zoom desde muy arriba. Y lo que hice fue una revisión documental, y en la revisión documental básicamente es: ¿existe un manual de convivencia en el colegio? Sí. ¿De qué manera se elaboró? ¿Está apropiado? Entonces es muy técnico teórico, pero no llegué al niño. Que entre otras cosas de momento no me interesaba mucho. Por el objeto mismo de la investigación, porque incluso la investigación comienza en sus inicios, comenzaba más con el análisis de nuestras relaciones y cómo influenciaban ellas, nuestras relaciones, quiero decir, los adultos en el colegio, y cómo influenciaban ellas en el comportamiento de los muchachos del colegio. Eso fue mutando, ¿no? Eso fue mutando. Pero digamos que el acercamiento más próximo a los muchachos fue una encuesta. Fue una encuesta y el análisis de los resultados de esa encuesta. Por ejemplo, un hallazgo de la encuesta es que los muchachos ven que uno de los problemas de convivencia en el colegio somos los adultos.
Ellos dicen que ellos no tienen problema con sus compañeros. Desde su percepción, sus peleas, sus dilemas, todo lo que pasa, para ellos no es un problema. Y hace parte como Y a nosotros, los directivos, nos juzgan durísimo. Ellos sienten que nosotros no les solucionamos nada. O sea, en la encuesta, parte de ellos sienten que nosotros no les solucionamos nada. Y los maestros que de cuando en vez intentan solucionar, pero ellos ven que el problema de la convivencia es de nosotros. Imagínate la lectura que se hace, que es valiosísima. Sí. Es como ellos dicen que el problema de convivencia es de nosotros. Y nosotros nos estamos allá rompiendo las vestiduras diciendo es que ellos no saben estar juntos. Y de alguna manera sí lo saben hacer. Se golpean, es que se agreden, es que se matonean, se excluyen. Sí, ellos no se, pero ellos no lo ven como problema. Ellos no se perciben como que la forma de relacionarse ellos no es el problema. Nosotros somos el problema. Y cuando yo construyo la norma, ante todo, la norma sí termina siendo una parte de la construcción de la conciencia. Solamente si la norma se construyó entre todos. El problema de la norma, según lo que nos dijeron el jueves, el problema de la norma es que una vez entre todos decidimos cómo vamos a sentar a comer acá, hacemos la norma, ¿cierto? Y estamos de acuerdo. Pero empieza y está legitimada. Ya está legitimada. Empieza a generar. La norma empieza a ascender. Ella empieza a ascender hasta que llega a la institucionalización de la norma. Ajá. Ayúdame con eso porque eso me lo aprendí hasta el jueves. Y hasta ahora lo entendí. Entonces eso institucionaliza la norma. Es decir, todos estamos de acuerdo y eso empieza a subir, a subir. Se institucionaliza la norma y la norma termina mandando más que los que la construyeron. Claro. Y ahí es donde se empieza a formar el lío y por eso los manuales de convivencia no generan no construyen conciencias. Porque sí, se escucha a todo el mundo, quedamos de acuerdo en algo, pero eso después termina siendo casi que en contra del que la construyó. Lo que decía era que la norma se corrompía y pasaba a ser únicamente la que dominaba, sin tener en cuenta la historia de vida de los otros y de porque que la norma, causalidad. cuando llega a ser norma pierde una cosa, la flexibilidad. Cuando llega a institucionalizarse. La norma como norma es válida para convivir, pero cuando se vuelve institucionalizada, empieza a sentirse como la opresora. Es decir, cuando muta a la institucionalización, es que son tres palabras, que son de la misma raíz. Ahí se rompe la vaina, por eso no nos están sirviendo los manuales. Pero sí es, digamos que sí es una estrategia que podría ayudarnos a construir conciencia. Pero, por ejemplo, en el tiempo van cambiando las poblaciones. Pero es que, ¿será que un ejercicio de lectura de lectura crea conciencia? No, jamás nunca. Porque desde un principio de aprendizaje, debería ser ejercicios prácticos los que realmente demuestran la norma, la conveniencia de la norma, la conveniencia de hacernos pasitos, de jalarle al respeto, sí, de respetar la misma autoridad, reconocerla y respetarla. Depende del nivel cultural. En cuanto a lo de la lectura, mira que hay en determinados niveles intelectuales que la lectura es suficiente para ser consciente. Pero depende de quién estemos hablando. Pero con los chiquitos sí, entonces en otro momento. Por eso es que esta pregunta por los actores es fundamental, porque está generando una tensión para que tú puedas hacer que ese concepto de convivencia genere cosas reales en el trato de los estudiantes, si es que los actores principales son los estudiantes. Me perdí. Otra vez. ¿Que los actores? No, ya me ubiqué. ¡Ay, Joana! Ponga de serie. Los actores están estratificados. La pregunta tuya es ¿cuáles son los actores? Los actores están estratificados y los traté de demostrar, los traté de organizar en mis instrumentos. Entonces, ¿cuál es la estratificación? Docentes, los observados son los directivos y estudiantes. Ellos son mis actores. A los directivos los entrevisté. A los docentes del consejo académico, que es una muestra muy chiquitica, los encuesté. Sí. Y a los niños encuesta a los niños, entrevista. Encuesta a los chinos, pelados, estudiantes niños, influencers. Entrevistados. Y además los observo. Entonces yo los observé a los pelados, los encuesté a los pelados, a los docentes los entrevisté. La entrevista que hice con los directivos fue estructurada y con los del consejo académico fue semiestructurada. Entonces mis actores son todos. Pero a través de diferentes tipos de instrumentos fue que recogí la información. Sí. Ya, esa era la pregunta. Entonces, no, pero ahí yo ahí le tengo otra pregunta. Pero tú partes de unas hipótesis que tú supones que ya son ciertas porque son previsibles.
¿cierto? Me rompieron las hipótesis. No, pero yo tengo una pregunta. Esas van sobre... Claro, porque si estás encontrando esta tensión acá entre qué entienden ellos por convivencia y qué entendemos nosotros por convivencia, el problema álgido es que con tu concepto puedas abarcar algo, puedas abarcar a todos estos actores, ¿sí? Porque lo que estás encontrando es muchas diferencias, muchos caminos de entender la convivencia, pero el hecho es que entre ellos percibimos que se están agrediendo, que no están considerando ciertas cosas y a ellos eso les importa nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que finalmente explica eso? Sí, es eso. ¿Sí? Pues las hipótesis sí. No, pero espera un momentito. Señora. Esas hipótesis yo creo que se rompieron también por una cosa. Quisiera saber esas hipótesis inicialmente a quién iban dirigidas. También a los mismos actores. ¿A todos los docentes, a todos o solo a los estudiantes? No, muy fuertemente para directivos y docentes. Muy fuertemente yo hipotetizaba sobre los docentes y los directivos docentes. Sobre los estudiantes hipoteticé fuertemente en el 2009, que fue cuando comenzó el proyecto de investigación, y era cuando yo era muy cercana porque estaba reciente de ser coordinadora de convivencia. Pero digamos que las hipótesis giraban mucho en torno, a ver si me acuerdo de alguna, porque como la borraron, pues tocó trabajar desde otro lado. Pero básicamente es lo que yo les dije ahorita, es nuestras diferencias relacionales se proyectan en los muchachos. Tal cual. O sea, nuestras peleas son en los muchachos, pero es que nosotros no nos pegamos. El chino sí se pega. Yo no soy capaz de decirle al otro una grosería a nivel de nosotros, porque me siento mal, porque la norma me dice que no. El chino lo hace. ¿Sí? Pero digamos que se refleja con el matiz del niño, con los matices del niño. Pero son las mismas peleas, las mismas motivaciones. Cambias el medio, entonces. Para mí sí, para mí en su momento sí, para mí en su momento sí. Hay un problema de identidad, hay un problema de reconocimiento. Estamos reproduciendo. Ellos están reproduciendo. Ellos reproducen de lo que nosotros estamos haciendo. Sí, para mí eso es así. Nosotros somos parte del problema. Total, nosotros somos un factor fundamental en el problema. Nosotros los adultos, y dentro de los adultos los docentes. Y las familias están reproduciendo el nivel de violencia en el país, ya está por estadísticas. El factor de mayor violencia que se presenta en los niños está dado por todos los adultos. Y tomo las palabras de la señora rectora cuando dice que pareciera como si estar inmersos dentro de la institución nos cegara. O sea, al principio tenemos claridades, vemos que hay unas ciertas problemáticas. Entre más tiempo pasemos dentro de la institución, más perdemos el horizonte y los objetivos. Y empezamos a normalizar ciertas conductas y a ser flexibles con ciertas conductas que no deberían tolerarse, digamos. A dejar que las cosas de pronto pasen y a tratar de dar explicaciones adecuadas que a la larga son nocivas. E igualmente me uno a algo que Gloria Lucy me habló hace algún tiempo, y es que a veces nosotros los docentes adolecemos del espacio, no sé si el espacio o el tiempo o el interés por compartir y sentarnos a analizar lo que nos está sucediendo al interior de la escuela. No estamos con la misma población de hace unos años, y lo decíamos, Gloria me hacía como la retrospectiva, dijo, los niños que yo tuve hace 7 años son muy diferentes, Adriana, a los que tengo el día de hoy. Unas familias totalmente diversas, y nosotros no nos hemos sentado a mirar esos cambios tan abruptos que se han dado en menos de 5 años. O sea, hemos tenido unos cambios supremamente graves, bruscos, y adicional, me lo decían ayer, y voy a pasar literal una idea de una persona de 15 años, me decía ayer, lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta, pero empiezan a cambiar cuando son docentes. Ustedes aquí adentro se tratan como si fueran estudiantes, y se les olvida que son seres humanos diferentes. Aprende a diferenciar y aprende a ubicarte en los sitios adecuados. Volteo, ¿y por qué me lo dices? Me dijo, sí, porque me estás tratando como si fuera yo un estudiante. Cosa de humanidad. Entonces el discurso de nosotros también es violento. Y cuando los chinos señalan que el problema somos los adultos, yo a veces siento que no es que uno necesite ser el mancorna del chino, todo lo que tú haces me encanta, te quiero y te amo, pero uno sí puede ponerse en la consideración de un ser que se está construyendo con las mismas dificultades que nosotros afrontamos, pero con un mundo que lo rodea muchísimo más
complejo, pero a veces yo siento que nosotros los maestros nos quejamos que los chinos no saben convivir, como si fueran a agarrar a puños. Y cuando nosotros esgrimimos esos discursos que a veces son más violentos que un puño, yo siento que es mejor darle un coscorrón a un chino. No le doy coscorrones, ¿no, señora Gloria? Pero sería menos violento darle un coscorrón a un chino que ese discurso que a veces uno les endilga tan desconocedor. Entonces, yo desconozco toda la realidad del chino, pero sí pretendo que él reconozca mi figura como docente, mi carreto como docente que enseña o que acompaña un proceso. Entonces, es que son matemáticas, esto le sirve para la vida, es que esto es español. Si usted no aprende español, si no sabe escribir, ¿qué va a hacer en la vida? Algo hará. Pero hay momentos en que la vida de los chinos tenemos que mirarla de otra manera. Tenemos que darnos entender que es una generación diferente que se hace dentro de, digamos, el ambiente escolar, o definitivamente están por fuera del ambiente escolar y son externos. Vale. Es decir, ¿cuál es la fortaleza? ¿Dónde están? O no sé si los categorizaste directamente dentro del manejo del contexto escolar, familiar, el entorno, o si están de alguna manera todos... Ya te respondo. Parcialmente. ¿Pero por qué la respuesta es parcialmente? Por el tipo de investigación. Recuerden ustedes que el primer nivel de investigación es exploratorio, ¿cierto? Luego de la... bueno, hay muchas categorías, ¿no? Depende del autor. Categorizaciones, ¿cierto? ¿Serán categorías? No. Hay muchas tipificaciones de las investigaciones. Tipos de investigación. Son tipos de investigación. El enfoque es cualitativo, cuantitativo, mixto. Entonces el tipo es exploratoria, la otra es descriptiva, ¿cierto? La otra está muy al lado de la hermenéutica, la parte del análisis, la comprensión, el análisis. La otra es la correlativa, la correlacional, ¿cierto? Bla, 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 y la última es la evaluativa. Aquí me faltan como dos, la evaluativa, ¿cierto? Entonces, esta investigación, en su primera parte para la especialización, fue exploratoria. Aquí fue cuando tocó hacer el desprendimiento de lo subjetivo al objetivo. Ahí toca hacer un poco el desprendimiento. Luego pasó a la descriptiva y luego llegó un poco al análisis. Pero nunca llegamos a la correlación, que es lo que yo debo hacer si continúo con el proyecto. Entonces es mirar esos factores que identifiqué, porque mi objetivo era identificarlos. Hay unos factores que yo identifiqué. Los identifiqué, está el factor 1, el factor 2, el factor 3, el factor 4. Ahora tengo que mirar cómo se relacionan esos factores. Yo encontré puntos de nodo. ¿Cuáles son esos factores? Es que no lo recuerdo exactamente. La conclusión es lo más importante y no lo recuerdo. Sí. Pero ya es una de las preguntas que digamos, me surgen muy fuertemente, porque además también me surgen dudas acerca de cuáles son los actores que tú estás observando. Digamos, a raíz de la discusión que se ha generado entre las diferencias que hay entre las concepciones morales que tienen los estudiantes y nosotros los docentes, ¿sí? ¿Pudiste responder esa pregunta en algún momento a través de las conclusiones? ¿Pudiste conceptualizar esa diferencia? Y finalmente tú dices que aquí hay unos factores del colegio que deberían mejorar en las condiciones, pero que finalmente tú encuentras que no lo hacen. Entonces tú dices que defines la convivencia de alguna manera. ¿Cómo lo definiste? Eso nos podría dar cuenta de sobre quiénes estás observando esas definiciones, sobre quiénes estás conceptualizando. En el colegio no la tienen apropiada. En el momento que yo hice esto, no la tienen apropiada. O sea, para ellos no era acoso, no existe. Para ellos nada es bullying. Y a nivel Bogotá ya se tiene más o menos la noción y por decir algo, estoy siendo subjetiva, cuando David habla de bullying, utiliza esa palabra, ¿cierto? En el colegio no, allá se hacen de todo y esa palabra no existe, el acoso no lo sienten, no lo perciben así. O sea, la forma de percepción de su vida, pero, sí, yo lo hice en la básica secundaria, pero es eso, es por ejemplo la noción, aquí no existe, en otros colegios que se pueden comparar con el nuestro. No existe. Entonces la pregunta es, ¿por qué en estos muchachos no existe? ¿Por qué normalizaron esa forma de relación? La normalizaron. Entonces ellos no se sienten matoneados. Eso es un elemento interesante. El constante, digamos, vivir en el cual están inmersos en esa agresión. Lo naturalizan. Entonces exacto.
es natural para ellos, es natural para ellos. Y generalmente cuando se presenta ese problema de acoso, es cuando llega el estudiante nuevo, que no viene acostumbrado a... Sí. Ahí se nota. Sí, claro. Sí. No, y tiene toda la razón, porque ellos le dicen a uno. Y nosotros identificamos quiénes son el problema, los estudiantes nuevos. Sí. Por ejemplo, ¿por qué? Sí, porque él me está rompiendo con una lógica, él me está rompiendo con unas relaciones que yo ya llevo de años con mis compañeros. Él me está rompiendo con muchas lógicas que yo traigo en el colegio. Él me está rompiendo con muchas lógicas, me está rompiendo mi relación con mi compañero, que yo vengo desde primero, desde segundo, desde tercero, desde primario. Entonces cuando otro viene y se me incluye, así el que llegue lo trate de la misma forma, él lo está viendo como una agresión. Sí. Él lo está viendo como una agresión. Mientras que si mi amigo lo hace, no es agresión, no es acoso. Sí, es eso. Sí. Es el mismo evento lo categorizan diferente. Sí. No es eso. Sí. Depende del sujeto por el que se está interactuando. No lo había analizado, pero sí se percibe. No es acoso. Aquí hay algo. Entonces, ya yo veo al que llegó como un enemigo. El estudiante lo empieza a ver como un enemigo, porque me empezó a romper mis lógicas a las cuales vengo acostumbrado como estudiante de años. Porque yo les digo, y a veces hablo con ellos, a veces se han dado cuenta que yo a veces no hablo mucho con ellos. Entonces, profe, pero es que él me dice marica y yo no me aguanto. Digo, pues, ¿por qué tú sí te aguantas que él sí te lo diga? Sí. Profe, es que es diferente, yo con él es... Bien, interesantísimo. Sí. Como es gelatina, ¿no? La forma. Entonces yo a él ya encuentro un choque. Y es algo a lo que yo siempre voy y siempre lo he dicho. Y digamos que yo lo pongo en práctica, y es el nivel de confianza que yo tengo con las personas. Si con mi amigo, con mi par, yo tengo un nivel de confianza alto, yo le permito que me haga lo que... Muchas veces lo hago. Me trate mal, esto. Pero si otra persona que yo no tengo confianza viene a hacerme y a decirme lo mismo, yo ya, oye, que no debería hacer. Por lo mismo es que nos perciben a nosotros, porque debería haber respeto en nuestros procesos. No lo hay. Yo quiero leerles y yo les digo, ¿por qué de su amigo no se hace respetar? Porque si el que llega hace esa lectura, y lo empieza a tratar de la misma lógica, es porque él empieza a ver que entre ustedes hay una relación así, y que yo puedo encontrar unas relaciones, digamos, de pares entre todos. Hay una cosa preocupante, y es que cuando yo normalizo el maltrato, está significando que nosotros estamos construyendo relaciones enfermas. Y en esta localidad hay algo que a nosotros nos está preocupando muchísimo, y es que allí se ha naturalizado el hecho de que otra persona me irrespete, y si es mi mayor, el padre, familia, mi amigo, la persona que me conoce, es normal y se aguanta porque, digamos, a ellos les ha tocado vivir eso toda su vida. Por eso es que cada vez que nosotros nos enteramos que hay una niña violada, nos enteramos es por terceros, no realmente por la niña afectada como tal, sino por terceros que nos han venido a contar y nos han dicho, fulanita de tal está sufriendo, y es porque ella está manifestando esto, pero a mí, que soy su amiga, pero no a los adultos como tal. Las relaciones, volvemos otra vez, me preocupa porque son enfermas. Sí. No es normal que yo permita que me maltraten, no es normal que para mí sea normal y aceptable que el otro me diga con groserías que yo soy un ser humano cualquiera. No es normal que para ellos la palabra morales, digamos. Sí, exacto, no para el código moral. Están diciendo ahí, que digamos, nosotros en la posición de docentes tenemos una concepción de cómo debería ser ese trato, pero ellos están naturalizando otro código de trato que para ellos es normal, y que, digamos, tiene como ese componente interesante. Tiene ese componente claro, que es desconocido, pero no es conocido, a la que yo vengo acostumbrado. Pero es un peligro, es un peligro, porque significa que cuando yo acepto el maltrato, me implica que yo estoy favoreciendo que el otro me pisotee, y no hay problema. No hay problema si los otros me agreden y pueden inmiscuirse en mi
zona interna, en mi zona íntima, mi zona de protección, no hay problema. O sea, para ellos eso implica que no hay una individualización, ni hay un crecimiento, ni hay conciencia de quién soy, de la importancia que soy como ser humano, pero una conciencia colectiva, volvemos otra vez, enferma. Sí, enferma. Donde yo acepto que el otro, que vivir entre, digamos así, vivir en la calle, dormir en la calle, consumir, bailar durante horas extensas, sea normal, y por eso es que las niñas nuestras están yendo a esos lugares tan horribles como la L, estando en el Bronx, ahora en el Samber, y lo ven ellos como adecuado, y ellos lo presentan así. A mí me parecía triste cuando una maestra me dijo, profe, ¿usted sabe qué significa esto? Me dijo Adriana, ¿sabe qué significa esto? Voy para la casita. Voy para la casita. Le digo yo, ¿cómo así que para la casita? Usted dijo, sí, mira, profe, la L. La letra. La letra L, voy para la casita. O sea, como así que yo asimilo que un sitio tan horrible, Es lo mi que casa. vimos nosotros, es mi casa, es mi hogar. Mi casa es mi hogar, sí, claro, ¿no? Pero nos contaron dentro una de las interesante. premisas Sí, es una mismas, teoría. dentro de las premisas mismas que hace la posmodernidad, habla de un cambio en las relaciones, ¿no? La modernidad nos enseñó el triunfo de lo personal. Correcto. Entonces yo me edifico por encima de quien sea para conseguir mis metas dentro de un mundo, en la modernidad, dentro de un mundo en donde lo que prevalece es el conocimiento y el éxito dentro de ese conocimiento a nivel social. Entonces lo decía hace un rato la señora Gloria, ¿qué queríamos en nuestra generación a los 12, 14, 16 años? Terminar el bachillerato, tener una carrera, comprar una casa, tener un hogar como uno lo soñaba, tener un carro bonito, viajar, ir a la universidad, llegar hasta el doctorado. ¿Qué quieren nuestros muchachos? Nada. Mi inmediatez es estar con usted. Y ellos están uno al lado del otro muchas veces sin hablar. Están todos los chinos con su celular automatizados. ¿Qué están haciendo? No, estamos acá compartiendo. ¿Y de qué hablan? De nada. Es estar por estar. O sea, yo me junto al otro como en una concepción así como gregaria, pero ahí no existe una... Yo siento que sí, que cuando yo leía esto en el año 2000, 2001 y hablaban de la posmodernidad y lo que iba a influir en el ser humano, y decía, eso no es posible, eso no es posible. ¿Uno para qué se reúne con los amigos? Pues para hablar, para compartir, para acompañarme a comprar los zapatos, caminé, hacemos almuerzo, caminé, visitamos a Menganita que tuvo bebé. O sea, el sentido de lo social era compartir y edificarse. El sentido de lo social 20 años después es estar por estar, y entonces el ser humano no encuentra el límite. De hecho, los ciudadanos universales, los ciudadanos posmodernos, pues son esos que ya rompieron en su cabeza esa estructura del hogar, de la familia, de lo deseable, de lo anhelable, de lo que nos vendieron como positivo. Entonces yo sí siento que hay una postura ideológica que lleva al hombre en un cambio realmente de paradigma a otro punto de la historia. Hay un señor que se llama Bauman, que me gusta mucho, Sí. la sociedad líquida, La sociedad líquida, el amor líquido, la educación, la vida líquida, y la idea de la liquidez es como lo dice la ciencia, ¿no? Yo ya no quiero ser parte de lo que esto haga de mí, y si yo soy líquido, yo quiero desbordarme, yo no quiero tener límites, ¿cierto? Compromiso. Y en la sociedad líquida, sí, no hay compromiso. Entonces en la sociedad líquida, pues la sociedad líquida y el realismo degradado, ¿cierto? Es un realismo, el realismo degradado, yo no sé si está estudiado, pero lo nombra Mario Mendoza, ¿cierto? Sí. Es esa realidad fría, abrupta, el mundo de las sensaciones cortas, el placer por el placer, a muy corto plazo. A muy corto plazo, porque tú no sabes qué va a Nada haber que me genere mañana. cosas eternas. Sí. Es Y eso. no les interesa analizar qué va a pasar Y no mañana. estamos hablando de Escuchaba los chicos del decirme, maíz. no, profe, No, es la hoy, sociedad líquida. hoy, Es toda la mañana sociedad. ya veremos. Hablemos Es la de sociedad. profesionales de 20 y 30 años que le dicen a una persona, quiero estar con usted por esta noche, Sí. por este día, por este fin de semana. Yo no sé después de acá qué pueda pasar, pero le advierto que esto es por un espacio breve de tiempo. Sí. Y no estamos hablando de los niños nuestros de secundaria, es una concepción. Y hay un lío, sí, voy a leer aquí una cosa. Y hay un lío con lo de la sociedad líquida, y es que nosotros estamos ralentizados humanamente a nivel de percepción. Entonces todo cambia tan rápido que no alcanzamos a coger patrones, ¿cierto? No alcanzamos a coger patrones, ¿cierto? Entonces los muchachos están manejando otro tipo de patrones que nosotros no logramos leer en ellos, ¿cierto?
y eso los configura en esa nueva sociedad líquida. Bueno, yo quería... la forma como se ven las cosas cambia de acuerdo al tiempo en que yo he estado trabajando en la institución. Sí. Lo une inmediatamente a la mirada de una democracia participativa y democracia representativa, y a la responsabilidad frente a la elección que se hace de si vamos a trabajar con una democracia representativa, pues que hay una responsabilidad frente a quién elijo para que me represente, ¿cierto? Y a la mirada vuelvo atrás y a la percepción que tienen las personas, y entonces tiene que ver también directamente con el tiempo que las personas están ahí, porque ahí la percepción la cambia el tiempo. Sí. Entonces, y yo quiero unir todo esto con esta situación. Es una posición del estudiante, cuando hablamos de que los estudiantes tienen una posición que aparentemente ellos no visualizan, yo llamaría una posición de inconsciencia, desde mi punto de vista, a lo mejor soy muy atrevida en decirlo, pero es una posición de inconsciencia frente a lo que está sucediendo dentro del colegio, ¿cierto? Porque independientemente de si yo en mi estilo de vida he decidido que permito que determinados comportamientos afecten mi integridad, eso tiene que haberse hecho desde un pensamiento y un análisis y una conciencia frente a qué es lo que yo estoy permitiendo en mi vida y cuáles van a ser definitivamente digamos que lo que va a suceder y cómo voy a asumir todos esos comportamientos. Y ahí voy donde dice Adrianita, mire que todo esto está unido, yo estoy hablando de esa representatividad, de esa mirada de los docentes, y yo llego a una conclusión. Realmente estamos mirando que estamos en un sitio, en un espacio en el que posiblemente no solamente la diferencia esté entre que los chicos no visualizan lo que está sucediendo al interior de ellos, sino que posiblemente el tiempo nos haya afectado la percepción y ya todos no estamos notando que de alguna manera hay ciertos parámetros convivenciales que no corresponden a lo que debería ser de alguna manera una reflexión y un parámetro mental de conciencia, lo llamaría yo, metiéndome en otro campo, en el que tengo que determinar hasta dónde se puede llegar mis relaciones en un espacio determinado, ¿cierto? Porque yo no considero que la convivencia vaya unida a la norma. No, la convivencia no puede ir a la norma como lo dice el texto ahí. La convivencia tiene que ir unida frente a unos procesos de reflexión, de cognición, de reflexión, de conciencia frente a cómo mis actos influyen en mí y influyen en el otro, independientemente de la norma. Entonces, si la norma dice que todos en este momento nos vamos a comer 5 chocolatinas y yo soy diabética, pero la norma lo dice, no, yo tengo que hacer una reflexión frente a, ojo, cómo incide eso en mí y cómo puede incidir en nosotros. Entonces yo ahí miraría que eso también puede estar unido a la percepción y sin darnos cuenta nos hemos habituado porque el tiempo nos lo ha permitido y nos hemos olvidado de hacer unos procesos de, no sé, llamaría yo de automirada, autoevaluación, metacognición, no sé cómo lo quieran llamar, a determinadas actuaciones y mirarnos todos cómo vamos en ese sentido. Bueno, que sí, aparte que hay un choque de discursos, porque son miradas diferentes, porque uno, ¿cómo educamos? Pues con los elementos que nosotros fuimos educados. Y por muy pluralista que uno quiera ser, por muy demócrata, por muy humanista, por muy, démosle el nombre más bonito que podamos, pues a uno se le sale un poco del rezago que uno trae con el que fue educado. Yo intento despojarme de eso todo el tiempo. Es decir, miren, yo prefiero que el chino me falta el respeto a mí, a ser yo el que le falta el respeto al chino, porque es que él se está construyendo, el que está en desventaja es él. Yo estoy investida de autoridad, yo tengo una vida resuelta, el chino la está construyendo, entonces yo prefiero salir perdiendo y no darle por la cabeza. Construcción bien importante de cosas vistas en el aula que yo no veo. Por ejemplo, la visión que ellas tienen en primaria yo no la tengo, sino yo la tengo en el momento en que ellas me la comparten y me dicen, mira Adriana, me pasó tal cosa. Fíjese esto, miremos esto, porque no viene y me mira tal actividad y va uno entrelazando cosas que uno no tiene ese zoom
para ir mirando y decir, mire, yo puedo puntualizar de tal forma. Ellas son las que me dan ese referente. Yo solamente veo por encima cosas, ciertas cosas, y una visión parcializada. Y nos toca, ¿no? Porque no podemos tener el otro Sería Zoom. muy bueno un profesor no que vaya tener el otro Zoom. primaria, secundaria o secundaria, primaria y ver diferentes. ¿Qué es lo importante? Que se junten los segundos para que formen el minuto y para que formemos las horas. Esto es importante, o sea, leer el colegio desde los diferentes niveles, desde los diferentes Zoom, porque no podemos ser todo. Exactamente. Pero alguien sí puede ser especialista y vamos juntando y generamos horas.